Vamos a meternos, amigos, de lleno en la actualidad aquí en Brujos y Científicos. En este caso con una noticia que nos han generado mucho interés por el volumen de lo que significa esto. Vamos a hablar sobre la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué vamos a hablar de esta asociación? Porque hay un hombre aquí en nuestra ciudad, amigo de la casa también, que preside esa asociación. Nos parecía interesante, sobre todo en estos tiempos, para poder meternos en el tema. Estamos hablando entonces del doctor César Sivo, que está en línea con nosotros. César, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás, Valentín? Un gusto hablar con vos. Igualmente, y sorprendidos, estamos gratamente sorprendidos por esta noticia de tu presidencia de esta asociación. Contanos de qué se trata la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Bueno, mira, es una organización que nació después de una, digamos, no tan larga, pero un proceso, vamos a decir, de casi 2 años. Empezamos en el 2022 con distintas reuniones que se fueron dando particularmente en Europa, y en el que fuimos encontrando abogados. En nuestra organización también hay jueces y fiscales, de hecho es abogadas, abogados, jueces y fiscales. Y fuimos encontrando puntos en común y una necesidad de agruparnos, viendo, entre otras cosas, lo que venía pasando en América Latina y el Caribe, donde algunos países nos anticipaban lo que iba a pasar en otros países, y en otros se repetían exactamente los mismos modelos. No parecía casualidad que lo que estaba haciendo Bukele fuera muy similar a lo que estaba haciendo Milei en el uso de redes y en retrocesos en un montón de derechos, y que fuera lo mismo que estuviera sucediendo en Costa Rica, y que fuera el mismo discurso de los pro-bolsonaristas, aunque Bolsonaro no va a poder participar en la elección, pero sí los grupos de extrema derecha de Brasil, y lo mismo en Chile. Y nos fuimos encontrando en diversas ciudades de Europa, en estas reuniones, que se daban estas similitudes. Eso fue en 2022, un crecimiento inusitado de la extrema derecha también en Europa, y grandes preocupaciones por las dificultades para ejercer el derecho, y sobre todo para defender la democracia y la vida en libertad, ¿no? La intolerancia, el odio, discursos que empezaban a masificarse y que iban de alguna manera capilarizando en diversas sociedades. En el 2024, enero de 2024, hicimos una reunión en Santiago de Chile, y con la presencia de 9 países en ese momento decidimos crear la asociación. En el momento inicial la presidencia la tuvo Chile, y el que es presidente también tiene la Secretaría Ejecutiva, y después, por distintas circunstancias en que cumplía la presidencia, pasó a ser diputado en Chile, y entonces ya su agenda lo complicaba demasiado, y entonces en San Pablo este año se hizo una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, y ahí ya con la votación de 11 países, que ya son los que formalmente están en condiciones de votar, me eligieron como presidente. Hoy por hoy el Consejo Directivo tiene representación de 11 países, pero la asociación tiene representación en 22 países de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de toda América del Sur, salvo Guayana y Guyana, toda América Central, salvo Belice, y del Caribe ya tenemos varios, pero bueno, en algunos lugares tenemos muchas dificultades por temas de conectividad para poder hacer reuniones virtuales. Entonces hoy tenemos Antigua y Barbuda, Trinidad Tobago, Puerto Rico, Dominicana y Haití. Con Cuba hemos tenido algunas reuniones, pero tenemos muchas dificultades de conectividad, y entonces estamos viendo alternativas para seguir integrando, y tenemos también conversaciones con Aruba, con Curazao, con varios países del Caribe que todavía no hemos integrado, pero sí nos han manifestado interés. Y tenemos 2 países adherentes, como la Asociación América Latina y el Caribe, que son Estados Unidos y Canadá. Hoy Estados Unidos en particular, por los 60 millones de migrantes latinos que viven en Estados Unidos, claro, que desde la última presidencia de Trump, desde que asumió, son todos migrantes en riesgo. Y entonces estamos trabajando con organizaciones y abogadas y abogados de Estados Unidos
para ver este tema en particular, y también, por supuesto, en Canadá tenemos problemas de territorio con los pueblos indígenas y ahora con los migrantes de Estados Unidos, que muchos van subiendo para Canadá y van a empezar a tener problemas en Canadá también. O sea que esto es así, hay muy grandes rasgos, qué es lo que motivó y por qué estamos en actividad. Aunque parezca muy grande la tarea así planteada de esta manera, con tantos países, ¿qué puntos en común hay, César, entre las realidades de tantos países para poder enfocar esta tarea de la defensa de los derechos humanos? Bueno, muchísimos, penosamente muchísimos. En primer lugar, tema de medio ambiente, un desconocimiento del cambio climático en algunos lugares, y en otros una irrupción feroz, pero feroz, de las mineras, que están trabajando sin preocuparse en lo más mínimo por las poblaciones, que están contaminando en todos lados. Así que te puedo decir, por ejemplo, en Brasil, el pueblo Yanomami, que es un pueblo amazónico, un pueblo indígena, hoy tiene el 93% de su población contaminada con mercurio, para que te des una idea. Y nos pasa lo mismo en el norte argentino con el litio, nos está pasando en Chile, nos pasa en Colombia con piedras preciosas y minerales en general, nos pasa en Bolivia, nos pasa en Perú, en Costa Rica, en el que lo que se va dando es una persecución a los habitantes normalmente de esos territorios, que son pueblos indígenas, que tienen derechos sobre esas tierras, que son titulares de esas tierras, y entonces los empiezan a perseguir, los asesinan claramente, y a los abogadas que van litigando también los persiguen, los criminalizan o los asesinan. Entonces, tenemos una realidad que esto atraviesa toda América Latina y el Caribe. Justamente estábamos hablando nosotros de las venas abiertas de América Latina, venas que nunca se cerraron, pero que ahora nuevamente se profundizan, ¿no? O sea, nuevamente aparecieron los garimpeiros, los buscadores de oro en Brasil, que eso llega hasta Venezuela, Colombia, Perú, y mantienen las viejas prácticas, es decir, de tratar de generar esclavitud con los indígenas, tratar de ocupar el territorio como de lugar y, por supuesto, contaminando todo a su paso, ¿no? O sea, regando de muerte, en la que lo único que interesa, y vas a escuchar una frase que la habrás escuchado a nivel local específicamente, que lo único que interesa, y entre comillas, es el progreso, ¿no? En la que te dicen, ustedes eligen el atraso o el progreso, y entonces en una ciudad te pueden poner una destilería de gin en un centro de memoria. Y esto se repite también en otros ámbitos. En otros países se da, además de este tema de las mineras, por ejemplo, aparece, esto sería extractivismo, ¿no? Aparece otro factor que es el desconocimiento de la memoria. Claro. Todo lo que se ha trabajado en algunos países en justicia transicional, nosotros memoria, justicia, verdad, reparación, etcétera, en todos los juicios de lesa humanidad, empieza a generarse un contradiscurso en el que se va dejando de lado todo lo que es memoria y se empieza a criminalizar particularmente a todos los activistas y a los defensores de derechos humanos. Es decir, se genera nuevamente un discurso casi belicista, la necesidad de reivindicar a los militares. Estamos pasando del negacionismo, y esto se fue dando en Guatemala y se va dando también en otros territorios, y ya, por supuesto, lo estamos padeciendo acá en Argentina, se está viendo en Brasil, en el que se pasa del negacionismo a la reivindicación, ¿no? El por algo habrá sido, algo habrán hecho, se vuelve nuevamente a esos discursos espantosos, y por supuesto se trata de dejar sin sentido, se intenta por lo menos dejar sin sentido todos los sitios de memoria, todos los memoriales en general, y tratar discursivamente de presentar otra cosa. Esto también recorre toda América Latina y el Caribe. Hay un grave retroceso en todo lo que es políticas de género, políticas de identidad, todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, realmente unos retrocesos que espantan.
En Costa Rica, para que se den una idea, se presentó un proyecto de campos de conversión, ¿no? Para que puedan internarse o para que sean internados compulsivamente en el caso de que un familiar, por ejemplo, lo solicitase, una persona homosexual para volver a su condición hetero. Esto así como lo están escuchando, siglo XXI en Costa Rica. Ese proyecto no prosperó, pero los campos de conversión existen, siguen estando, nada más que más suave, digamos, ¿no? O sea, casi tiene que ser voluntario, el otro admitía una serie de posibilidades compulsivas. Entonces hay graves retrocesos con esto, en la que no se puede hablar de género, no se puede hablar de identidad de género, muy cercano al discurso de Trump, ¿no? Es decir, bueno, se suspenden todos los tratamientos hormonales, nada que tenga que ver con estas comunidades, y se las comienza a demonizar como cada tanto sucede. Y esto es un punto en común en casi todos los países con mayor o menor intensidad. Hoy Trinidad y Tobago, hace muy poco, sacó una ley específicamente en el que la homosexualidad es delito, ¿sí? O sea que estamos en este nivel de retroceso. Hay una degradación en general de la democracia, en la que se pone en crisis el funcionamiento democrático, en la que los presidentes se permiten decir, esto se hace así, no me importa lo que diga el Poder Judicial, aunque no me deje. Recordemos el discurso de Trump, y vuelvo a lo mismo, si lo miramos en lo micro, algunas cosas que ha dicho el intendente local, ¿no? En la que no importa si la ley lo prohíbe o si se estaría vulnerando algún tipo de derecho. Otra de las cuestiones es la militarización de la seguridad interna. Pensemos el operativo Roca, 10.000 militares en el norte argentino. Lo mismo se da en la policía militarizada de Brasil, particularmente en las grandes ciudades, San Pablo y Río de Janeiro. Lo que se ve en México, ¿no? Que ha generado 300.000 muertes en esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo único que ha hecho es aumentar la producción ofensiva de los grupos y de los cárteles de droga, y ha generado también un aumento del precio, es decir, mejoró el negocio, y hoy los militares ya han generado 300.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos en un sexenio. Estamos hablando, se estima, ¿no?, que en el sexenio en el que gobernó López Obrador, más o menos hay 103.000 desaparecidos, ¿no? Dos cifras muy difíciles de visualizar. O sea que estas son las cosas en común: la pérdida de independencia del Poder Judicial, la persecución a defensores y activistas de derechos humanos, la criminalización de la protesta social, esto se está dando en casi todos los países, la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil, la estigmatización por medio del uso de las redes sociales de todo aquel que se oponga o que critique una acción de gobierno, el uso desmedido de las redes sociales, pero generado desde la propia presidencia de la Nación, por ejemplo, ¿no? Y por eso decía Bukele, también se ve en Costa Rica, como se ve en Argentina, como se ve con los grupos pro-bolsonaristas, y así hoy se está viendo en Panamá, de hecho se está viendo en Perú, también con los grupos de Fujimori. De hecho, estamos en el mes de julio, tenemos una misión de observación, ¿no?, como sería una visita in loco desde la organización, para después presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Panamá, justamente para ver todos estos retrocesos. En Panamá, la policía hace muy poco tiempo ingresó a la Universidad de Panamá. Todas las universidades del mundo, en defensa de su autonomía, tienen prohibido el ingreso de fuerzas policiales. Recordarán Tlatelolco en México, por ejemplo, la noche de los bastones largos en Argentina. Bueno, aquí en Panamá, que existe la misma prohibición, la policía ingresó, detuvo profesores, detuvo estudiantes, porque los estudiantes se estaban quejando, y les escuchen los títulos. Primera queja de los estudiantes y los profesores de la Universidad de Panamá,
el problema que había con las jubilaciones. Un recorte de las jubilaciones, un aumento de la edad para jubilarse. El segundo punto tenía que ver justamente con el extractivismo y el tercer punto con la alineación con políticas de Estados Unidos y retrocesos justamente en relación a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, etcétera. Exacto. César, queremos... Por eso, sí, el gobierno, y esto es lo tremendo, el gobierno entendió que estaban atacando al gobierno en sí y entonces ordenó la detención de profesores y estudiantes y esto ha generado bastante malestar, pero el gobierno sigue progresando utilizando, entre otras cosas, TikTok, claro, la red X, Instagram y todo lo que puede para denostar a los estudiantes, demonizarlos y ponerlos en este plano. Si ustedes se juntan con ellos, son enemigos del gobierno. Un gobierno que llegó con un respaldo del 30% más o menos de los votos. Queremos cerrar, César, aprovechando como hombre de esta ciudad que sos y conocedor de la realidad, pedirte una reflexión o tu sensación cada vez que viste los videos que, como bien decías, con el uso desmedido de redes sociales del intendente de nuestra ciudad con los operativos contra cuidacoches y personas en situación de calle. ¿Qué te genera ver esos videos, César? Mira, en primer lugar, un profundo desagrado, ¿no? Me preocupa que no haya muchas voces protestando. Me preocupa que no salgamos todos a decir somos todas personas en situación de calle. Yo digo, de hecho lo pensé, lo hablamos en la facultad con un grupo de alumnos, es decir, tendríamos que ir todos a la calle y quedarnos sentados y que nos vengan a sacar, y que nos vamos a sentar y vamos a hacer todo franelitas, porque realmente atacar al más vulnerable en lugar de ayudarlo, en lugar de asistirlo, lo que muestra es un discurso de crueldad, no solo de intolerancia y de odio, sino de crueldad. Y el problema de la crueldad y la tolerancia o la pasividad frente a la crueldad que termina irradiando con velocidad y en la que siempre hay gente que le parece hasta razonable, hasta le parece bien, no, yo estoy cansado que los franelitas o el chico que me viene a limpiar el vidrio me moleste. Pero no se pone a pensar ni siquiera en buscar algo mejor para esa gente, sino que lo más sencillo es que todo lo que me molesta lo elimino. Y de la eliminación, de desplazamiento de un lugar a otro, del golpe a la eliminación física, siempre los pasos son muy cortos. Nunca ha sido bueno el discurso intolerante, nunca ha sido bueno para una sociedad el discurso de odio y nunca ha sido bueno el discurso violento. O sea que además del profundo desagrado, una gran preocupación, digamos, que es algo, insisto, que se ve en otras partes de América Latina y el Caribe y que ya se está viendo en Europa. Hoy, hace unos días, Orbán en Hungría prohibió una marcha LGBTQ+, porque dice que es como fomentar esas prácticas perversas. O sea, estamos en ese nivel de retroceso casi al medioevo. Y cuando las escaladas empiezan a producirse, me parece que hay que ponerse alertas y hay que reaccionar, y es en gran parte lo que queremos hacer desde la asociación. Nosotros estamos trabajando con el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, estamos trabajando con Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es un momento de estar con máxima atención, con todas las alertas encendidas, porque no podemos permitirnos que esto se mantenga en el tiempo y mucho menos escale, ¿no? Así que, por supuesto, esto, si bien uno puede decir es de cabotaje y de pequeña entidad, estos pequeños detalles son los que traen después los grandes monstruos, ¿no? Y me parece que hay que verlo de esa manera. César, queremos agradecerte la amabilidad, este rato con nosotros aquí en Brujos y Científicos y felicitarte entonces por tu asunción como presidente. Gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande.
Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor César Cibo, presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Un puesto muy importante en una organización muy importante en tiempos muy difíciles, muy complejos, donde su tarea resulta realmente valiosa. Y nosotros queríamos tenerlo aquí, sobre todo porque es hombre de nuestra ciudad y además un amigo de la casa. Me quedo con algunas de las reflexiones de César cuando decía que las venas abiertas de América Latina siguen abiertas y se profundizan. Bueno, el recuerdo entonces que se me vino a la mente de la imagen de Hugo Chávez cuando le regaló a Barack Obama, no sé si se acuerdan, el libro Las venas abiertas de América Latina. Es interesante entonces poder escuchar la palabra del doctor César Cibo y la última, esa reflexión de que hay que reaccionar y la línea que hay que une todos nuestros pueblos, todos los países de América Latina con una misma problemática. Desde allí entonces tendrán que surgir las respuestas. Amigos, estamos en Brujos y Científicos y seguimos de esta manera.